Hola, Ana. Hola, Ana. Por favor, activen las cámaras. Activen las cámaras, por favor. Solamente quien active la cámara le toma asistencia. Solo quien active la cámara le toma asistencia. Hola, Dana. Hola, Ana. Hola, profe. Hola, Sara. A Diana Patricia no la veo, así que ni siquiera sé si es Diana Patricia o no, así que no. Hoy todos tienen que tener la cámara activada, como si estuviéramos en el salón. Como si estuviéramos en el salón, activan todos la cámara. Buenos días, profe. Yo, Moreno, todos activan la cámara. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Activen las cámaras, por favor. Listo. No active cámaras como si no hubiera venido. Buenos días. Hola, profe. Hola. De nuevo les solicito a todos que activen las cámaras. Esta es la asistencia. Como una imagen de la cámara y el que aparezca ahí vino. El que no, no. Como un pantallazo. Buenos días. Ahora no los escucho porque oigo todo lo que dicen. Laura, ¿no se ve? Buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo que no deja de activar la cámara? Buenos días, teacher. Buenos días, Edson. Necesito verlo. María Fer, Eric. Orden de dirección, que todos tienen que aparecer Buenos en las días, carotas profe. ahí. Buenos días. Es más, tengo que mandar la imagen de la carita de ustedes ahí a Todos sonríen. coordinación. Profe, Todos sonríen. Señor. ¿me puedo poner unas gafas? Es que acabo de despertar. ¿Sí, profe? Ay, Dios mío. Pero necesito ver su cara. Bueno, ya, espere. Es que Ya hay voy. niños que han estado conectados supuestamente y mentiras, o sea, están jugando por allá Play y aparecen ahí en línea, pero claro, uno como no los puede ver y están por allá, jueguen y jueguen con el celular y jueguen con una cantidad de cosas. No, pues qué pena, no me aparece en ningún lado. Eric no lo veo, María Fer no la veo, Santiago no lo veo, Andrés Ortiz tampoco. Profe, ¿por qué toca activar la cámara? Toca activar la cámara, orden de dirección, porque hay muchos que se ponen esa Me jugada voy y a no poner están las entendiendo gafas, clase. profe. Póngase gafas entonces. Rifara. Ay. Ya no se le ven las orejeras de haber trasnochado allá. Rifara, Leri. No veo a Sofía, no veo a Profe, Laura. pero toda la clase toca andar así. Sí, toda la clase hay que tener la cámara prendida. Ah, Sí, señor. Esto es como si estuviéramos en el salón. En el salón uno los ve ahí, si alguno está acostado durmiendo, uno lo regaña. Pues acá es igual. Pero iPhone Luciano 11 está no lo veo. durmiendo. iPhone 11 no lo veo. Quedé durmiendo, me vi dormida, por eso estoy hablando. ¿Quién Está está sonámbula, durmiendo? profe. Sáquela. No moleste. No moleste a la niña que ya está poniendo atención. Ya vamos a empezar. Saquen el cuaderno de religión, por favor.
¿Y qué te preguntan? Saquen el cuaderno de religión, por favor. Vamos a comenzar el segundo periodo de religión. No veo a Ana Prieto, a Sofía Beltrán, a Laura Valentina, a Lisset, a iPhone 11. No veo Profe, a tengo una Edson. pregunta. Señor. Usted nos había puesto a hacer, nos envió algo que nos tocaba hacer de el bautizo de Jesús y los 12 apóstoles. ¿Tú lo calificaste? Sí, claro, los que me lo enviaron, claro que sí. Pero ya es de primer periodo. Fue de primer periodo, sí, señor. Ahora vamos a comenzar el segundo periodo. Todavía no veo a iPhone ni a Laura Valentina Tobar. Mi mata, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Usted nos va a compartir pantalla o algo de lo que vamos a ver acá? ¿No lo va a pasar? Sí, ya vamos a mirar. Ah, gracias. Profe, ¿vas a dictar los topics? Sí. Estoy esperando Ok. que se unan los que hacen falta porque no tenemos en este momento sino 27. Ah, bueno, ya tenemos 27, sí, ya están casi todos. Sofía Beltrán no la veo, Lisset tampoco, Julián Pérez. iPhone 11 tampoco. Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar segundo periodo. Comenzamos con los temas. Profe, Laura vamos a Valentina copiar. no la veo, Julián Pérez tampoco lo veo. Julián. Profe, vamos a Juliana copiar. Pérez. Bien, para comenzar, señoras y señoritos, vamos a escribir los topics. Es que esta cosa me sale en algún momento. ¿Qué pasó? Ya. Como ustedes ven ahí en pantalla, tenemos segundo periodo. ¿Esto qué es? Ah, no, esto no es. Segundo. Profe, se salió en la pantalla. Sí, yo sé. Te quito. Tranquilos. No se preocupen. No hay problema. Ok. Bien, entonces ahí tenemos el estándar. Luego al lado tenemos los logros, achievements. Dejen de rayar, hombre. Qué vaina con ustedes que no han sino rayar. Pongo yo eso para que puedan leer bien y se pongan a rayar. Karen. Teacher, no Entonces, veo, solo se ven como formitas, pero no veo bien. ¿no ven ustedes la pantalla? ¿Alguien más no la ve? Pues a mí me sale súper chiquita y usted sale súper grande. Yo salgo súper grande. Sí, Mire, aquí sale el es que cuadro. en el computador usted ahí sale en la esquinita y le da y la pantalla sale Dale más clic grande. donde aparece la Ah, pantalla. Ajá, ok, gracias. de nada. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que escribir? Primero apaguen los micrófonos, porque es que me toca a mí apagarles a cada rato los micrófonos. Solamente el que vaya a hablar, prende el micrófono y luego lo apaga cuando termine de hablar. ¿Listo? Entonces, lo que hay que escribir, ¿qué es? La parte estándar, interpreta el significado de las principales enseñanzas y eventos del ministerio de Jesús. Interpreta el significado de las principales enseñanzas y eventos del ministerio de Jesús. Luego los logros. Aplica las enseñanzas éticas y morales de Jesús en su cotidianidad. Aplica las enseñanzas éticas y morales de Jesús en su cotidianidad. Luego el otro logro. Reflexiona sobre el significado de las diferentes parábolas. Reflexiona sobre el significado de las diferentes parábolas. Ay, Dios mío, dejen de rayar. Profe,
¿Qué? Se puede, toca primero los topics. Primero el estándar, luego los logros y luego los topics, o sea, los temas. ¿Mm? Reflexiona sobre el significado de las diferentes parábolas, reconoce los milagros más importantes en el ministerio de Jesús y su significado teológico. Reconoce los milagros más importantes en el ministerio de Jesús y su significado teológico. Y luego los topics o temas. Enseñanzas de Cristo, parábolas, milagros y eventos claves en la vida de Jesús. Ay, Dios mío, es que no se cansan de molestar, santo Dios. Profe, ¿no aparece quién es? Profe, ¿usted sabe cómo hacer para que dejen de rayar? Ahí en opciones Profe. usted puede quitar el que para que nadie anote y solo anote usted. Profe, hay que copiar los estándares. ¿Y qué más? Los estándares, los logros y los temas. Bueno, cuando esto aquí me está indicando quién es el que está rayando, y al mirar aquí quién es el que raya, lo suspendemos de una vez, porque aquí también podemos Profe, ¿dónde están los logros? suspender. Donde dice achievements. Esos son los logros. ¿Y esos son los que van después del estándar? Ajá. Ah, ok. Listo. Pero no se ven todos ¿Qué? los archivos. ¿Cómo que no se ven todos los archivos? ¿Achievements? ¿Los No se logros? ve. Sí. ¿Cómo que no? Yo lo veo. ¿A alguien más le falta? ¿Alguien no lo ve completo? Yo lo veo completo. Aplica las enseñanzas éticas y morales de Jesús en su cotidianidad. Reflexiona sobre el significado de las diferentes parábolas. ¿Ese pedacito no lo ves completo? Lo acabo de poner más oscurito. ¿Sí lo ven? ¿Se trabó? No. Se trabó súper feo. ¿Qué se trabó? Quedó quieto todo, profe. Profe, está trabado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ve o qué? Yo lo veo normal. Usted sale trabado. No, Cualquier cosa menos eso. listo, profe. No, pero no trabado de ese trabar, sino trabado de trabar. Ya miro. Profe, ¿lo puede bajar un poco? Subir. Ahí, gracias. Bueno, muchachos. Ok. Profe, hasta qué hora son la clase. Hasta las 10, muchachos.
Esto es básicamente igual al horario que teníamos en el colegio y no hay ninguna distinción. Bien, entonces, ahora sí comencemos, ya que escribieron eso. No, profe, espera. ¿No? ¿Todavía no? Momentico. Los topics sí ya, profe. Profe, ¿ya pudo ver quién era el que estaba rayando? Sí. ¿Mm? Ya le deshabilité. Bueno. ¿Ya puedo salirme de ahí? Espera, un momentico. Sí, profe, ya hace rato. Espérese un momentico, profe. Ya. Eventos. Ya, profe. Ya, profe. Bueno. Entonces, veníamos nosotros hablando sobre Jesús y veníamos nosotros tocando el tema de la vida de Jesús. Bueno, a continuación voy a tomar lista. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar un pantallazo de los niños que aparecen ahí. Los que no aparezcan en pantalla es como si no hubiesen venido a clase. ¿Listo? Entonces habiliten ahí sus estos porque les voy a tomar ahora mismo el pantallazo. Habiliten ahí Y sus su cámaras. papá está saliendo atrás. Tin, 1. Y está como desnudo. Ah, fuck. Tan, pegar. Listo. En serio, tiene la toalla ahí colgada. Y la otra foto de estos otros niños. No sale Sofía. Sofía Beltrán no sale, no sé. Ni iPhone 11 sale. No sé por qué. Tan, listo. Como si no hubieran venido a clase. Tengo todo el tiempo para hacer esto. Entonces, hemos venido hablando sobre Jesús. Y hemos venido hablando sobre el año de preparación. En el año de preparación, como vimos nosotros en clase, hablábamos de varias cosas. En primer lugar, hablábamos de el llamamiento de Jesús en el hecho de que él fue al desierto, la tentación de Cristo en el desierto por parte de Satanás y cómo la resistió. Luego hablamos del primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Canaán. Luego llegamos al bautismo de Jesús. No pudimos profundizarlo mucho por cuestiones esto de la pandemia y todo eso, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones importantes en el bautismo de Jesús antes de entrar al año de popularidad. Y son las siguientes, si usted tiene que tomar apuntes ahí ya que tiene el cuaderno. En primer lugar, el bautismo de Jesús se realiza en el río Jordán, que es básicamente el único río importante que había en Israel, que hay en Israel. Es una zona muy desértica, es una zona muy seca, y el único río que los recorre de lado a lado es el río Jordán, y allí va donde un hombre que su nombre era Juan el Bautista. Él practicaba algo que ya los judíos practicaban desde antes, que se llamaba el bautismo. Bautismo, la palabra bautismo, viene del griego baptizó, y baptizó quiere decir hundir o sumergir. Entonces, ¿qué era lo que hacía Juan? Sumergía a las personas en el agua y las sacaba del agua. Eso simboliza algo así como morir a las cosas terrenales, al pecado y a la mentira, y revivir para Dios, ¿sí? Eso era lo que significaba para ellos y a uno, y eso es lo que significa para los cristianos en general, católicos, protestantes y ortodoxos. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, Dana no la veo, ni iPhone ni Julián. Uno, Juan era primo de Jesús. Juan el Bautista era el hijo de Elizabeth, prima de María. Por lo tanto, Juan el Bautista era primo de Jesús. Así que ellos seguramente se conocían. Sin embargo, cuando Jesús llega, la actitud de Juan es bastante particular. No le dice, ¿qué yo mi primito? Entonces, ¿qué? No. No. Sino lo que expresa Juan es, el que viene en pos de mí
o sea, hablando de Jesús, el que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle los zapatos. Se lo estoy poniendo en términos para que me entienda, porque así no es como dice literalmente. Miguel no lo veo ni Julián tampoco. Yo no soy digno de amarrarle los zapatos, ni a Juliana ni a Sofía. Entonces, él llega donde Juan, Juan lo bautiza, lo hunde en el río y lo saca del río, y en ese momento dice que vino el Espíritu Santo en forma como de paloma. Ojo, el Espíritu Santo no es una paloma como a muchos les han enseñado. No es una paloma, no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. Dice que vino sobre Jesús en forma como de paloma, porque ellos no podían expresar lo que veían. O sea, ¿qué es eso? Es como una lucecita, como algo que se mueve, es una cosa rara, parece como una paloma, ¿sí? Pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma. Palomita buena onda, no. Y luego dice que una voz del cielo vino y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces vemos tres personas aquí, claramente distinguibles. Uno, el Hijo siendo bautizado, Dios, el Padre en medio de la voz que dice, este es mi Hijo amado, y tres, el Espíritu Santo en forma como de paloma, como algo que parecía volar encima de Jesús. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que ahí mismo parece estar denotándose la Trinidad. Después del bautismo llega la elección de los 12, por eso ustedes tenían que sacar la lista de los 12. Jesús tuvo solamente 12 apóstoles, no más. Perdón, profe. Señora, Quería preguntar una cosa. dale. ¿Juan era hijo de quién, perdón? De Elizabeth, De prima de Elizabeth. María. Entonces, Profe, señora, profe, pero las palomitas no eran tan buenas porque para dejar embarazada a María. repito, el Espíritu Santo no era una paloma. Cuando María queda embarazada, viene el Espíritu Santo sobre ella y en ningún lado dice que vino en forma de paloma. ¿Sí? Entonces no confundan la mitología que mucha gente lo usa como un argumento de, eso se llama argumento del muñeco de paja, que es cuando exageran burlándose de un argumento, pero sin entender el argumento. Entonces jamás el Espíritu Santo es una paloma, nunca. Un espíritu es un ser incorpóreo que no tiene limitantes y que no podemos definir desde la materialidad. Entonces, no es una paloma. Forma como de, o sea, parecía, porque ellos no pueden expresar lo que estaban viendo. Luego escoge 12 discípulos, solo 12. ¿Por qué 12? Porque 12 para los judíos simboliza pueblo, es el número del pueblo, de la gente. Él está escogiendo un pueblo. Igual que las 12 tribus de Israel que Moisés mismo organizó para salir y que salieron o surgieron de los 12 hijos de Jacob. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, tuvo 12 hijos y de cada uno de esos hijos salió una tribu. Por eso el número 12 significa pueblo para los judíos. Y por eso Jesús escoge 12, no 13 ni 11. Escoge 12 discípulos, 12 apóstoles, que van a ser los únicos 12. Aunque hoy muchos se nombren apóstoles, nosotros podemos ver teológicamente, más allá de las creencias que ustedes puedan tener, que son muy respetables, pero más allá de eso, teológicamente vemos que solamente hubo 12. Judas muere y necesitan un reemplazo. ¿Se acuerdan que Judas se suicida? Necesitan un reemplazo. Los discípulos escogen a un Matías, pero Matías no vuelve a aparecer nunca en la Biblia. Parece ser que es que los discípulos no podían escoger al 12º apóstol, así que Jesús se le presenta a Pablo, Saulo de Tarso, que después va a llamarse Pablo, y ese sí va a ser el 12º apóstol, porque tenían que ser 12. Eso nos demuestra que los apóstoles tenían que ser escogidos personalmente por Jesús. Matías no fue escogido personalmente por Jesús. El que fue escogido personalmente por Jesús fue Pablo. Por eso nunca se vuelve a mencionar a Matías, pero sí se vuelve a mencionar al apóstol Pablo, y de hecho escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Matías, por el contrario, sí aparece en algunos libros apócrifos como obispo de Egipto. Así que a él, históricamente, no se le vuelve a mencionar como apóstol. Conclusión, nunca tuvo el título. El que lo tuvo fue Pablo. Necesitaban ser 12. Hoy en día, pues,
Hay muchos que se autoproclaman apóstoles y hay apóstoles en cada esquina, ¿no? Respetable para los que creen en ello, pero pues no. Teológicamente eran 12. Bien, después de la elección de los 12, comienza aquí otra etapa, y es lo que vamos a comenzar a ver en el segundo periodo. Esa otra etapa se llama el año de popularidad. La primera etapa se llamó el año de preparación. Un primer año donde hizo pocos milagros, donde más bien organizó lo que iba a hacer, donde organizó con los discípulos, donde se bautizó. No sabemos si bautizó a los discípulos o no. Lo más posible es que Jesús nunca haya bautizado a nadie y que quien bautizara a los discípulos fueran seguramente entre ellos mismos o fuera Juan el Bautista. Luego viene el año de popularidad. El año donde, mejor dicho, se vuelve superstar, ¿sí? Donde todo el mundo comienza a conocerlo, donde todo el mundo comienza a saber quién es este hombre y donde comienza a hacer 3 cosas fundamentales. Pilas con esas 3 cosas que hay que escribirlas. ¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales que hace Jesús durante, no se ve a Valentina ni a Edson, durante el año de, ni a Laura ni a Sofía, durante el año de popularidad? Número 1, predica, obviamente predica, comienza a dar su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. Ojo con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es vengan y yo los sano, vengan y les doy plata, vengan y yo les doy plata, oro, casa, carro y beca. No, el mensaje de Jesús siempre teológicamente es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo soy el Mesías y vine a traerles buenas noticias. ¿Sí? Eso es lo que él dice. 2, comienza a hacer una serie de milagros. Pero no era hacer milagros por hacer milagros ni por ayudar a la gente. ¿Dónde está Dana? ¿Y dónde está Jason? Este curso sí, Dios mío. No era milagros por hacer milagros. Era milagros porque cada milagro tenía un sentido, una enseñanza. Y vamos en este periodo a analizar algunos de esos milagros y vamos a ver qué enseñanzas traían esos milagros y cómo se pueden interpretar teológicamente. Y número 3, parábolas. Las parábolas eran historias. Él comienza a contar historias, comienza a contar cuentos, así de sencilla la cosa. Pero esos cuentos y esas historias que comienza a contar Jesús, no eran como los cuentos que nosotros contamos, que tienen una moraleja al final. No, eran historias que tocaba pensar para interpretarlas. Cuando le preguntan a Jesús, ¿usted por qué habla en forma de parábolas? ¿Por qué no nos explica las cosas así simple y llanamente? Jesús explica para que teniendo oídos no oigan y teniendo ojos no vean. ¿Entienden? O sea, no quería dejarle las cosas fáciles. Quería que la gente pensara un poquitico, que la gente reflexionara. La parábola intenta ocultar una verdad mayor, una verdad profunda, una verdad de fondo. Y vamos en este periodo a ver varias de las parábolas de Jesús y a encontrar y a intentar analizar qué es lo que esa parábola enseña. ¿Qué enseña sobre lo que Jesús vino a hacer? Porque es que, la verdad, los sermones de Jesús son éticos. Son éticos. La mayoría de los sermones de Jesús no son teológicos, pero las parábolas sí son teológicas. Las parábolas sí comienzan a enseñar verdades en cuanto al plan de salvación de Dios para el hombre, porque el hombre, recuerden que eso lo vimos nosotros en las primeras clases, el hombre está separado de Dios. Y lo que Jesús viene a hacer es decir, bueno, ustedes y Dios están separados y yo vengo a unirlos. Yo vengo a unir al hombre con Dios porque el hombre con Dios tiene una separación, tienen una brecha, porque el hombre es borracho, mujeriego, jugador, mentiroso, hipócrita, ¿sí? Y no puede acercarse a Dios, es incapaz de acercarse a Dios, no quiere acercarse a Dios. Así que yo, siendo Dios, me hago hombre para acercarme al hombre. Ese es finalmente el mensaje de Jesús. Yo, siendo Dios, me hago hombre para acercarme al hombre y para traerles buenas nuevas de salvación. Entonces, fíjense cómo el mensaje de Cristo es un mensaje completamente centrado en Dios y no en la necesidad del hombre, que es muy diferente a lo que muchas iglesias hacen hoy en día. El propósito de Jesús no era exaltar al ser humano. El propósito de Jesús siempre fue exaltar a Dios y que el ser humano se diera cuenta de su necesidad de Dios. Entonces, este es el año más chévere. ¿Sí? Profe, ¿cuál es tu creencia religiosa? ¿Tú crees en eso? La creencia religiosa mía es lo de menos. Yo les estoy explicando es la lógica con la que funciona teológicamente esto. ¿Sí? Lo que ustedes crean, ustedes lo van a construir a partir de las lógicas que les enseñen.
tanto en el colegio hasta que lleguen a 11, que ya en otros cursos verán diferentes posiciones, pero sí estoy hablándoles de la ortodoxia, es decir, los principios generales Profe, básicos. pero ¿usted es católico? Eso no importa, ¿sí? Porque no les estoy enseñando ninguna doctrina ni ninguna religión. No importa de qué religión sea yo. Lo que les estoy enseñando es No, pero por eso tú nos estás dando un punto de vista. ¿Este punto de No, vista es el tuyo o el punto de vista no que les estoy dando un tiene? punto de vista. ¿No? Ojo, no, yo no estoy dando ningún punto de vista. Yo les estoy dando el concepto teológico. Cuando hablo de concepto teológico, estoy hablando de la generalidad que se entiende con el texto. Solamente lo que el texto dice. Y lo dice igual un católico, un protestante, un ortodoxo, se los va a decir igual, porque es la generalidad del texto. Si fuera un punto de vista, tendría que partir de otras, o sea, tendría que, por ejemplo, aquí decirles, Jesús definitivamente es Dios. Yo no le estoy diciendo que Jesús es o no es Dios. No, le estoy diciendo lo que él decía que era. ¿Sí? Que eso es lo que dice el texto. Entonces, aquí no estoy dando un punto de vista, estoy dando la generalidad de lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, le estoy diciendo que Jesús habló de 3 maneras, por medio de parábolas, por medio de milagros y por medio de mensajes. ¿Hay una opinión ahí? No. Es lo que dice el texto, es lo que dicen los evangelios. ¿Dónde dice eso? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, son biografías de Jesús desde diferentes ópticas. ¿Hay más evangelios? Sí. Hay unos evangelios que llaman evangelios apócrifos, pero no están en la Biblia. Al no estar en la Biblia, ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos los consideran palabra de Dios. Por lo tanto, no los podemos enseñar en religión, podríamos enseñarlo en historia, podríamos enseñarlo en otra materia. Esta materia se llama religión, así que no vamos a hablar de otros evangelios que la mayoría son muy posteriores a Jesús. De hecho, 300 años después de Jesús. En cambio, por ejemplo, el primer evangelio que se escribió de los evangelios autorizados, que es el evangelio de Marcos, se supone se escribió en el año 50 después de Cristo, es decir, apenas 20 añitos, menos de 20 años de la muerte y resurrección de Jesús. Así que lo hace muy confiable. Así es el evangelio de Juan, por ejemplo, escrito por el apóstol amado. Profe, ¿usted sí vio lo nuevo Muy que confiable. pasó? Fue Lo que nuevo que pasó, ¿qué? por primera vez hace mucho tiempo, por primera vez, los católicos y los ortodoxos, algo así, se unieron para rezar por la vida. Pues en este momento muchos están unidos para rezar y para orar y para pedirle a Dios que se acabe esta pandemia y esta crisis mundial, ¿no? De hecho, he visto varios videos de personas de diferentes congregaciones, líderes religiosos de diferentes tendencias reunidos pidiendo a la gente que se una en oración, ¿no? Eso Y está bien. esto está muy duro, esto está terrible, esto está muy teso. Y ahí es donde sale la fe de la gente, ¿no? Porque en este momento ahí sí muchos se acuerdan de Dios. Ustedes ven, por ejemplo, los cantantes, la mayoría están sacando ahora canciones hablando de Dios y de Jesús, y antes no lo hacían. Entonces, como que tiene que uno llegar a la inmunda para acordarse Están de- sacando su gospel. Sí, claro, Profe, señora. aunque en la Biblia también ya está como predecido esto, ¿no? Predecido, profetizado. Pues en la Biblia habla de muchas pestes. Profe, pero Déjame terminar de contestar una pregunta antes de hacerme otra, porque ahí sí. En la Biblia habla de muchas pestes. De hecho, esta no es la peste más fuerte que nosotros hemos vivido, no crean. En la Edad Media hubo una gran peste que se llamó la peste negra y mató 30 millones de personas en el mundo. Mató una tercera, perdón, 3/4 partes de la población mundial murieron. Eso, la peste negra es la peor peste que ha vivido la humanidad. Esta peste ni se compara a la peste negra. No le llega a los Profe, talones. profe, Ya, al pero menos la hoy nos peste, podemos cuidar. ¿la peste era como la gripa o era...? Era una enfermedad igual, viral. Era un virus, Era, lo mismo, pero era más repaila fuerte y más esa peste. poderoso. Porque Lo que pasa es que ya tenemos cura a la peste negra. Sin embargo, esa sí fue una peste que la gente dijo, no, el fin del mundo llegó. pero Jesús para ese dijo, tiempo, cierto que decían que la cura para la peste negra era aplicarse loción para... ¿Sí? habían muchos, echaban demonios y eso. Ahora buscan pelos en la Biblia, unas bobadas que hacen. ¿Qué me ibas a decir, Tomás? No, ya no. Ya Ah, no, bueno. profe. Entonces,
Jesús dijo en Mateo capítulo 24, habrán pestes. Sí, él dijo que a futuro iban a haber pestes. ¿Estaban profetizadas pandemias? Sí, hay profecías de pandemias. Sin embargo, eso no indica que ya esto es el fin del mundo y se acabó. No, no se alarmen por eso, tranquilos. Hay que cuidarse, hay que tomar las medidas de precaución. Pero lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 24, es que eso sería el principio de dolores, o sea, lo está comparando con un parto. Cuando va a dar a luz una mujer, los dolores comienzan mucho antes del parto. Lo que él está diciendo es que esos dolores, estos problemas, avisarán que muy pronto, seguramente pronto, vendrá el final, digámoslo así, el parto, dará a luz lo que viene. Sin embargo, ese final no implica 10 años ni 20 años, nadie puede decir cuánto. ¿Sí? Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora en que yo voy a regresar, así que no se alarmen, no se asusten. Esta puede ser una peste de varias que hemos vivido. La peste española en el siglo XIX también mató millones de personas. ¿Sí? El SARS, apenas hace 20 años, mató miles, cientos de miles de personas, sobre todo en Asia. Entonces, no crean que esto es una cuestión, pues, no, llegó el fin del mundo. No, 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 tranquilos. Hay que cuidarse, hay que esperar unos meses más. Esto va a ir bajando, en algún momento va a desaparecer. O en algún momento van a encontrar una cura, ¿sí? No es una enfermedad tan mortal, tan mortífera. De hecho, el promedio de mortalidad es de 2 o 3%, así que es muy bajo a comparación de otras. En América, el chikungunya y otro tipo de enfermedades han matado mucha más gente que esto. Y seguramente seguirán matando mucha más gente que esto. Así que es una enfermedad para tener, para estarse en la casa, para quedarse guardadito el tiempo, para obedecer a las instrucciones, pero no es el fin del mundo, no es que Cristo ya venga, no es que Jesús ya está avisando que esto se va a acabar, no. Profe, ¿Sí? en la peste negra hicieron lo mismo, o sea, hicieron pandemia y todo. En la peste negra hubo una pandemia gigantesca, pero no tenían ellos los mecanismos ni sabían cómo enfrentarla. ¿Sí? Por eso se murieron tantos. Pero fue porque Muchísimos la más. peste negra fue en la Edad Media, ¿no? Y no tenían tantos recursos como los que tenemos ahora, ¿cierto? Claro, ellos no sabían cómo combatirla. No sabían cómo. Mm. Bueno, señores, entonces, Profe, señoritas, ¿qué ¿es pasó? verdad Última que pregunta. China se guardó todas las muertes que han habido? No, ni idea, ni idea. Pues China ha reportado muchísimas muertes, pero Sí, también ha habido Sí, más. profe, yo vi que, No sé. que ellos guardaron, o sea, no les dijeron a la gente que tenían más cuerpos muertos para no alertarlos. ¿Quién profe, sabe? pues, o sea, hay hartísimas teorías de cosas todas ridículas. Para mí, ¿no? Pues para Luciana Díaz Salazar. Pero hay una que yo sí creo que es verdad y que es que los chinos, los coreanos, bueno, Asia, Chinos. Asiáticos. los asiáticos, bueno, sí, Bueno, ¿qué pasó? crearon, bueno, como que mutaron un animal entre la serpiente y el murciélago y de ahí sale el virus y que Pero ellos lo eso no se hacían era por puede. la sobrepoblación de China. Una serpiente no Bueno, puede bueno. tener Es relaciones con Mucha un gente dice eso, murciélago. pero no se Es sabe. imposible que eso pase. Óigame, ya. que el virus ya existía hace mucho, está montado. Hay muchas formas de Vivía COVID. entre los... Hay muchas formas de COVID. Profe, pero Esto no vea es- que cuando se acabe el COVID-19, China saca el COVID-19 S Plus. A ver, déjenme terminar de contestar la pregunta de Luciana. ¿Qué opino yo? Porque aquí ya es opinadera, esto ya no es, esto es opinadera. ¿Qué opino yo? Que todo el mundo ha perdido con esto. Nadie pudo haber planeado esto para acabar con población. De hecho, China no le conviene disminuir su población porque su economía se basa en la sobrepoblación, en el hecho de pagarles miseria a la cantidad de gente porque mucha gente necesita un trabajo. Entonces no le conviene, y menos ahorita que tienen tan poca gente laboral porque durante mucho tiempo tuvieron una política de tener un solo hijo. Entonces la población se le está envejeciendo, la población se le envejeció. No es que sean viejitos todos, pero sí ya son adultos. Entonces necesitan es más población, sobre todo población joven. Entonces, pues, Pero lo que yo había leído es que China sacó ese virus como lo que quiso hacer Hitler, de tomar el mundo como para ellos solos. les aseguro que China no va a tomarse el mundo. Están muy lejos de eso. Pero bueno, Pues hay varias señores, teorías que ya. dicen eso. No estamos hablando de China ni el COVID. Ese no es nuestro tema es religión. Por hoy, por ser la primera clase, no les voy a dejar tarea.
Gracias. pero la próxima semana sí, así que váyanse alistando a eso. ¿Listo? Esto fue apenas la introducción, ya la próxima semana entraremos a profundizar. Juiciosos, que estén muy bien y nos vemos entonces Chao, más profe. tarde Profe, en ya la acaba el clase de segundo sociales. periodo. Acuérdese, clase de sociales la próxima, ahorita, las 2 últimas horas. Bueno, 1 hora es clase y la otra hora trabajo. Nos vemos, chao. Achú. Profe, ya acaba el profe. segundo Chao, periodo. profe. Chao, profe. Profe, todo bien.